Y entonces hoy queremos hacer un breve programa sobre el origen de esta animosidad de los árabes hacia el Estado judío. Bueno, voy a empezar. Hay que saber que, porque siempre oigo por ahí de que si los judíos están invadiendo una tierra que es Palestina, que los palestinos estaban antes, pero bueno, no. Hay que saber que en ese territorio histórico en el que están, los palestinos llegaron mucho antes, siglos. Imagínense que para el siglo X antes de Cristo se construyó el primer templo, el templo de los judíos, que venía siendo lo principal en la región de Jerusalén. De los judíos, muy fuerte en su religión y su creencia en Dios. El templo era, como decir, el pináculo de las construcciones, las cuestiones. Sobre el templo giraba la vida en Jerusalén antiguo. Este templo fue destruido por el conquistador Nabucodonosor, es decir, y en ese momento se llevan a los judíos cautivos para Babilonia. Están por varios años en Babilonia y bueno, y al regreso, cuando se le permiten regresar a los judíos, es decir, Nabucodonosor se lleva a los judíos para Babilonia en el 587 a.C., y los judíos regresan de nuevo a Babilonia cuando son liberados en el 515. Es decir, alrededor de 70 años estuvieron fuera de sus tierras. Ahí construyen un nuevo templo, que lo construye Zorobabel. En el 515 termina el templo, que era un poco más pequeño que el otro, menos lujoso, pero bueno, era su templo al fin. Templo que ya digo, era la vida, el centro de la vida del pueblo judío. Pasaron los años. Todo esto lo digo porque en este tiempo aún no habían llegado los filisteos, que es los que dicen que son los acentros, los palestinos. Son personas que no tienen nada que ver, es decir, no es la misma etnia, no es la misma raza, porque mucha gente después dice que estos judíos que están ahora en Israel no son los judíos de aquellos. Por supuesto que no, pero sí son los herederos, porque han mantenido la cultura, la religión, además la sangre. Es decir, estuvieron disgregados por todo el mundo, pero no perdieron la esencia de ser judíos. Con la llegada de Herodes el Grande, años después, al trono de Jerusalén, ya esto es en el año 40, es decir, habían pasado casi 5 siglos. En el año 40 a.C., Jerusalén se transforma en una ciudad de grandes palacios y edificios al estilo romano. Ya estaban los romanos en el poder. Decimos los romanos porque los romanos tienen mucho que ver en este caso, porque son los romanos los que cambian el nombre de Judea hacia Palestina. Porque sobre los años 60, 70, ya después de Cristo, los celotes, que era una organización que estaba luchando por quitarse el dominio romano de encima, le hacían constantes atentados, ataques a las legiones romanas, y en realidad era una colonia un poco difícil, era una provincia difícil, la de Judea. Y determinaron que había que darle a los judíos donde más les dolía. ¿Y donde le dieron? Le dieron destruyéndole el templo. Esto fue en el año 70. Ahí comienza lo que es a disgregarse la nación judía, porque al perder su templo, que era lo que lo organizaba, y los romanos estarlo azotando constantemente, ellos empiezan a emigrar, porque bueno, ya no era lo mismo. Todo esto ocurre en este lapso de tiempo, pero siguieron los israelitas en su guerra, en su afán de ser libres. Fíjese de cuando esta gente viene luchando por su tierra, siguieron atacando a las legiones romanas, que en aquel tiempo eran intocables, bueno, eran invencibles. Y tanto fue que en el 135 ya después de Cristo, el emperador Adriano determina que ya no puede existir más Judea. Y entonces cuando le cambia el nombre hacia Palestina, le pone Palestina porque en consonancia con el latín sonaba a los filisteos, que los filisteos... Dime. Perdón que interrumpa. Tenemos a Eddie para entrar. Bueno. Así continuamos con él en el estudio. ¿Está?
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo se encuentran, mis tardes, Eddie, hermanos? subí cuando quieras. Hola, Eddie. ¿Me oyen ahí? Sí, te ve bien. Había entrado un poquito tarde porque me estaba terminando las curas y eso, pero bueno, no quería entrar así para seguir escuchando esta primera introducción que nos está trayendo Alessi. Así que buenas tardes, Alessi, buenas tardes, Valeria, y a todos los que están en el chat ahí. Gracias por estar acá. Yo me quedo en la producción, me quedo abajo, ¿está, Eddie? Te quedas vos con Al. Ahí, sube cuando quiera, cuando está bien. Ya está bien. Bueno, Eddie, bienvenido. Hoy por hoy, de ese templo del que he estado hablando hasta ahora, los únicos vestigios que quedan es lo que se llama el Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, que bueno, aún existe, es un lugar sagrado que van a visitar. El turismo grande que tiene Israel es por eso, porque mucha gente va a ver los lugares, es decir, es el primer lugar de los judíos, el primer lugar de los cristianos y el tercer lugar de los musulmanes, porque la gente a veces dice, no, porque Jerusalén también es una ciudad sagrada de los musulmanes, no, es la tercera, porque primero está la Meca y después está Medina. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ya decíamos, los hebreos se asentaron en Canaán, es decir, 2 siglos antes que los filisteos y poco después del éxodo que cuando salieron de Egipto. Ambos pueblos fueron conquistados, es decir, los hebreos y los filisteos, por los asirios, por los romanos, por los persas y por Macedonia. El imperio romano optó por prostituir, castigar, destruir, desaparecer la identidad hebrea, porque en realidad le agarró tanto odio a los judíos que quiso desaparecerlo. Y entonces hizo la nueva división territorial. Es decir, pasaron los años, todos conocemos que los judíos anduvieron por toda Europa, anduvieron por todo el mundo conocido en su momento y sin tierra. Siempre en esa zona quedó un poquito de judíos, quedaron los que se quedaron y bueno, y así fue. Pasan los años y llega al poder el Imperio Otomano, que fue el último imperio que estuvo en la región esa. Bueno, estuvo el británico, pero y entonces el Imperio Otomano tenía a los árabes y los palestinos, pero viene la Primera Guerra Mundial, los otomanos se alían a Alemania, que fue el bando perdedor, y ahí es en este momento cuando entra en Inglaterra y se crea el mandato británico. El mandato británico no es más como una administración que hicieron los británicos sobre esta zona ya llamada Palestina, porque a través de todos estos siglos, desde el inicio del milenio, es decir, después de Cristo, del 35, se llamó Palestina y así se siguió llamando hasta que los judíos empezaron a regresar a su tierra. Ya a finales del siglo XIX, principio del XX, el antisemitismo era mucho. Ya empezaba todo el odio hacia el judío, ya empezaba lo que dio después bueno, terminó con el Holocausto, que fue lo más grave que pasó. Y entonces llegaron y en los inicios empezaron a tener encuentros, primero protestas y manifestaciones encontradas porque empezaron a regresar judíos y los palestinos que estaban ahí no les gustó mucho la idea de que se superara la cantidad de personas judías que había. Ellos hasta ese momento habían convivido bien, no habían tenido problema alguno. Es decir, convivían como vecinos, cada cual con su religión, cada cual con sus cuestiones y no pasaba nada. Pero para 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour hace una publicación que llamó la Declaración Balfour. Era en la que tenía a la disposición el gobierno británico de crear un estado judío en el que convivieran todos. Pero a los musulmanes, es decir, a los palestinos no les gustó esta cuestión. Y entonces para 1920 estallaron en Jerusalén y en Jaffa, en el 1921, disturbios donde hubo 95 judíos muertos y 64 árabes. Ya aquí donde hay por primera vez un encuentro grande que hay una gran cantidad de muertos. Después en el 29 hubo más brotes violentos en Jerusalén, y hubo una matanza de hebreos en Jafat, y hubo muertos 33 judíos y 116 árabes. Es decir, ya aquí están los inicios de por qué es lo que va a estar moviendo ahora. Y ya empiezan ellos a ser enemigos irreconciliables. Bueno, y entonces, ¿quién fue partícipe de que fueran enemigos irreconciliables? Aquí voy a hablar de un personaje siniestro que se ha hablado poco
es decir, en todas las partes que he visto veo que muy poca gente ha hablado de él. Y entonces este señor se llamó Amin al-Hussein. Amin al-Hussein, que nació en Jerusalén en 1897 en una influyente familia cuyos orígenes se decía que eran nietos de Mahoma, ya sabes, es decir, nietos supuestamente de Mahoma. Ejerció como gran mufti o líder religioso en Jerusalén desde el 21 hasta 1939, 1921 hasta 1937. Ya saben, en estos momentos fueron los momentos que aparecieron las primeras revueltas violentas donde hubo muerte. ¿Qué hizo este señor en su odio eterno hacia los palestinos? Bueno, este señor, aparte de que era el presidente del Consejo Supremo Musulmán, utilizó su posición para dirigir campañas violentas contra los judíos y los británicos. Es decir, le tenía el mismo odio que le tenía a los judíos, se lo tenía a los británicos. Entonces, se puso a dirigir los disturbios de Navid Mossa, ocurrido en abril de 1920 en Jerusalén y sus alrededores, donde tuvieron al menos 10 personas muertas y más de 100 heridos. Todo eso judíos, son los muertos. En la sentencia de 10 años, vale, esta foto ahora no, en la sentencia de los 10 años, el preso permanente un año después, lo sentenciaron 10 años, pero solo cumplió unos meses, lo volvieron a liberar por su condición de ser un líder espiritual religioso, pero este líder religioso era un terrorista, como podremos ver después. Este señor, cuando irrumpe la Segunda Guerra Mundial, antes incluso, sobre 1935, que es la primera foto que haya puesto Valeria, él trata de tender amistad con Hitler, Mussolini y aquí con Adolf Eichmann. Este señor vestido de uniforme, el nazi, no es nada menos que Adolf Eichmann, que es el señor que creó, fue el que redactó la solución final. La solución final es el decreto que dieron los nazis para exterminar 6 millones de judíos en la Europa dominada por Hitler. Y ese era el amigo de Amin al-Hussein. Al-Hussein, estos soldados que ven aquí, son soldados musulmanes que pelearon al lado de las tropas nazis. Él creó las Waffen SS, que eran más bien unas escuadras que protegían a las SS en ese combate. Él le pedía a Hitler y a Mussolini que invadieran lo que era la Palestina para instaurar un gobierno árabe y que quemara, con estas mismas palabras, a todos los judíos que encontraran el camino, de que él los apoyaban en esta cuestión. Entonces hay que ver cómo eran las cuestiones. El hombre en la vida real era siniestro. Aquí lo podemos ver para que la gente diga, no, puede ser mentira. Bueno, una foto que dice más que 1000 palabras. Miren lo que amistoso está con Adolfo Hitler ahí en esta foto. Tuvo esa reunión con Hitler en Berlín, donde él le persuadía de que quemara a los judíos, es decir, de que los exterminara como raza. Lo que pasa es que ya los nazis tenían ese propuesto, es decir, por eso es que ellos son aliados, porque a Hitler le interesaba tener en esa zona un aliado que luchara contra los británicos. Ya decimos que era un mandato británico y él estaba dispuesto a todo esto. Es decir, este señor en ese tiempo de guerra vivió en Alemania y vivió en la Italia fascista. Con el fin de la guerra, es decir, y antes de acabar, él tuvo encuentro con todos los nazis de mayor jerarquía, dígase Goering, dígase Goebbels, dígase Hitler. No sabía él que al final la historia dice que lo despreciaban, lo odiaban, pero bueno, era necesario, era un tonto útil, le servía como quinta columna en el Medio Oriente a los judíos. En el 1947 hay un plan de la ONU, ya la ONU está al crearse, lo que era antes la Sociedad de Naciones. Los británicos, porque ya los encuentros, enfrentamientos eran muy frecuentes, ya estaban al punto de una guerra civil. Entonces los británicos, con la creación de la ONU, le dicen a las Naciones Unidas el problema palestino-judío, y entonces determinan crear 2 estados, es decir, en la misma zona, 2 estados, uno judío y uno árabe palestino. Pero ¿qué pasó? Los palestinos, es decir, los árabes, no quisieron 2 estados, querían un solo estado y que fuera ellos, que los judíos regresaran, es decir, a estar en una diáspora por el mundo, que estuvieran regados por el mundo. Y entonces, cuando tratan de crear el estado, es decir, los judíos determinaron que sí, que estaban de acuerdo, que ya era hora de que tuvieran su tierra. Este señor no estuvo de acuerdo y entonces empezó
una guerra que fue una guerra interna, que fue la guerra civil que tuvieron en 1948, en los primeros meses, enero, febrero, fueron los primeros meses de ese año, y tuvieron una guerra civil donde se impone se impone la fuerza judía. La fuerza judía se impone y entonces se crea el Estado de Israel. Este Estado de Israel de tal forma que, bueno, es el que conocemos hoy. Cuando empezó, es cierto, era más pequeño, ¿no? Porque la gente dice, bueno, que se han extendido, que los israelitas, que bueno que están, pero bueno, ahora vamos a hablar por qué ocurrieron estas cosas. Hay que saber que a raíz de esto, Hussein, este líder supremo religioso, a raíz de todo eso, de que se supo que tuvo relaciones con los nazis, fue perdiendo credibilidad en el mundo árabe, y entonces al final fue desechado, es decir, no tuvo ya gran voto sobre las cuestiones de los palestinos y los árabes, pero bueno, vivió en otro país hasta el 70, pero siempre odiando a los judíos hasta el final. Ya decía que en los primeros meses del 48 se generó una espiral de violencia muy grande. La verdad que todos los días habían muertos, es decir, de los dos bandos, no vamos a decir. Y bueno, empieza la guerra civil, esta de la que hablábamos. Pero en una de estas, un grupo palestino, de combatientes palestinos, atacaron un convoy médico que estaba bien identificado con su Cruz Roja. Eran una serie de furgones que traían enfermos, traían personas, y este grupo masacraron a 76 civiles, entre ellos médicos y enfermeras. Es decir, los palestinos, ya era una guerra fratricida, una guerra a muerte. Hay que ver que la guerra de esta gente ya no es solo por tierra, es por creencia, es por religión, es por odio, porque una guerra de odio. En el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel. Es decir, la declara del mandato británico, de la ONU y de los árabes. Pero eso, oigan esto, eso fue el 14 de mayo de ese año, pero ya el 15 de mayo de 1948, Egipto, Transjordania, Siria e Irak, más otros países árabes, le declaran la guerra a Israel, y es la primera guerra que tiene Israel con el mundo árabe. Es decir, es un estado recién fundado, es atacado por cinco naciones que ya eran naciones hechas y derechas, y en esta guerra es la primera guerra, y es la primera guerra que gana Israel. Es decir, aquí empiezan los grandes problemas. Para 5 de junio de 1967 viene la guerra de los 6 días. La guerra muy famosa, una guerra que duró menos de una semana, porque cuando empezó la agresión, ¿no? Las fuerzas aéreas israelíes destruyeron la aviación egipcia, nuevamente egipcia, Egipto, Siria, Jordania, esos países se repiten, atacan, y entonces la aviación israelí destruye el 85% de los bombarderos egipcios, y otro tanto por ciento de los cazas. Destruye toda la aviación jordana y toda la aviación siria. Fíjense hasta qué punto llegaron las cuestiones aquí en esta guerra, una guerra que duró 6 días. El saldo de la guerra fue una total derrota de los ejércitos, es decir, de los 3 ejércitos que había, el egipcio, el jordano y el sirio. Entonces obtuvieron la totalidad. Entonces aquí es donde empieza la expansión del Israel, que es lo que se reclama hoy, que si Israel invadió. Señores y señoras, cuando hay una guerra entre países, eso ha ocurrido en todas las guerras, que tú vienes a invadirme a mí y tú pierdes, y yo me adentro hasta tu zona, y yo me mantengo entre tu zona para decirte que soy yo, que te gané, que este territorio. Hay que ver que era territorio también del antiguo Israel, del Israel bíblico, religioso. Y entonces ellos toman, ¿qué lugares toman? Toman la altura del Golán, Jerusalén del Este, que no podían en ese momento, en ese Jerusalén del Este estaba el muro de los lamentos, que ya dije ahorita que era parte de lo que quedaba del templo, la península de Sinaí y la franja de Gaza.
y Cisjordania, que es bueno, ya sé dónde está hoy por hoy Hamas. Con esto, entre este año, que fue en el 66, hasta la actualidad, los árabes palestinos se han dedicado a hacer actos de terrorismo. Entonces empezamos con el terrorismo aéreo, que fue muy famoso en esos tiempos. Es decir, en julio de 1968 secuestraron un avión de la línea Tel Aviv a Roma. No hubo muertos, pero sabotearon el avión, es decir, lo destruyeron. 18 de febrero de 1969, el Frente para la Liberación Palestina atacó un vuelo de la compañía El AI 432, murió el piloto y hubo varios heridos. El 29 de agosto de 1969, el Frente para la Liberación Palestina secuestró un vuelo de la TWA que iba de Roma a Tel Aviv. Siempre vuelos que trajeran judíos, siempre vuelos donde ellos pudieran ensañarse con la tripulación y los pasajeros. En 1969 atacaron una oficina de la línea aérea El AI, matando a un niño e hiriendo a 31 personas. En febrero de 1970 hicieron estallar una bomba en un vuelo, en el vuelo 330 de Swiss Air. Esto es una compañía suiza, es decir, ya no era ni árabe, matando a 57 personas. Es decir, el terrorismo aéreo de estos grupos palestinos, llámese como se llame, sí, ahora jamás, pero antes fueron estos grupos. El 3 de septiembre de 1970, el Frente para la Liberación Palestina secuestró otro avión con destino a Atenas, exigiendo la liberación del activista Mahmoud Isaac. Lograron el éxito porque liberaron a este terrorista. Son cosas que ocurren. El 6 de septiembre de 1970 hubo un grupo grande de terroristas del Frente para la Liberación Palestina llevaron a cabo varios secuestros que se llamaron los secuestros Dawson. Dawson era un aeródromo que había en Jordania. Hay que decir que los palestinos, después de esta última guerra, la guerra de los 6 días, Jordania quedó muy debilitada, quedó sin aviación, quedó sin artillería, quedó con muy pocas cosas, y entonces los palestinos, que eran muchos, que andaban en esta errante por el mundo, se ubicaron en Jordania, y a la vez tenían un poder por encima del poder del rey que había, el rey Abdullah de Jordania. Entonces, esta gente secuestraron alrededor de 4 o 5 aviones. Es decir, uno era de Tel Aviv a Nueva York, el 741 de la TWA, el otro era de Suri a Nueva York, de la 100 Swiss Air, el otro era Bruselas, Nueva York, de 93 Pan American, desviándolo al aeródromo Dawson en Jordania, un aeródromo que había ahí. Y entonces estos aviones que estaban en Beirut y estas cuestiones, ellos los aterrizaron en ese aeródromo con las tripulaciones y algunos pasajeros. Hubo un quinto secuestro de avión, pero la tripulación se batió con los terroristas y no pudieron tomar el avión. Este avión aterrizó en Londres, pero entonces en este intento iba una terrorista llamada Leila Khaled, que era muy popular ya porque había estado en los primeros secuestros, y es la primera mujer terrorista que sale en función de ayudar a los terroristas, a sus congéneres. En 9 de septiembre de ese año, otro avión fue secuestrado que iba de la India a Londres, 775, que con cuando secuestran era para solicitar la libertad de la señora Leila Khaled. Pero bueno, no tuvieron resultado. Ya se dieron cuenta de que esta gente era peligrosa, porque en ese tiempo la gente es decir, los veía como algo lejano, pero ya cuando empezaron a meterse con compañías aéreas de Occidente, ya se dieron cuenta que la cuestión era peligrosa. Después, todos estos aviones que estaban en un mismo aeropuerto fueron destruidos totalmente por los terroristas. Es decir, no fue que liberaron los aviones, no, ellos lo destruyeron por una forma de hacerle daño a Occidente, porque su odio no es solo contra Israel. Israel representa, aparte de que sean judíos, representa lo que es el Occidente, es decir, lo que es la libertad de expresión, lo que es la democracia. Acuérdense que Israel es el único país que tiene un sistema democrático en toda la región. Todo lo que los rodea son autocracia, emiratos, reinado, dictadura, emiratos y estas cuestiones, y es contra eso, contra lo que ellos están luchando. Hay que saber que en Israel
Sí, hay judíos, pero también hay cristianos, también hay musulmanes, incluso en el mismo Parlamento de Israel hay musulmanes que lo integran. Dime, Eddie. Voy a comentar el comentario que puso Ana Bodeón. Claro, por eso lo que está haciendo Alexis es traerle una historia, porque quizás a lo mejor muchas personas no entienden por qué este conflicto, que no es ahora, este conflicto viene desde hace 75 años. Y entonces es bueno que cuente estas historias para que la gente tenga una imagen por qué siempre ha sido este conflicto entre Israel y los palestinos, que nunca han querido reconocer a Israel como un Estado independiente, ¿ves? Y entonces Ale nos trae en breve un recordatorio de esta historia para que tengan una idea, quizás a lo mejor que no la conozca, porque hay personas que no puedan conocer realmente por qué sucede estas cosas, y es bueno que nos traiga estas historias que son reales. Así que continúa, hermano. Así mismo es, y por eso también hablé del nefasto personaje Amin el-Hussein, que nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque era un líder musulmán, ¿no? Pero el hombre, bueno, llegó a hacer pacto con los nazis y los fascistas. Ya ahí ya no se puede esperar más de esa persona, ya tiene que ver hasta ahí. En 1970, el Frente para la Liberación Palestina secuestró al primer secretario de la Embajada de Estados Unidos y asaltó 2 hoteles en Amán. Todos ellos se llamó, todo eso fue en septiembre, y fue lo que se llamó septiembre Negro, que después salió una organización terrorista llamada Septiembre Negro. En el 6 de octubre de 1973 hubo un ataque coordinado por Siria y Egipto contra Israel, que es lo que se llamó la guerra de Yom Kippur. Otra vez, una vez más, invaden a Israel, porque bueno, la gente siempre se acuerda, o los medios, o las personas, o la izquierda siempre dicen lo que hizo Israel después. No, Israel estaba en su Yom Kippur, que es la religión, es decir, la fecha más sagrada que tienen ellos en su religión, que es como un descanso de oración en el que no se mueve nada, en el que todo el mundo está meditando, todo el mundo está orando, todas estas cuestiones. Y esta gente hicieron la invasión, lograron, a diferencia a lo que ocurrió ahora, esta fue una invasión contra el ejército, esta fue una invasión militar, esta fue una invasión a las unidades militares y a ocupar lugares. No fue ir a bombardear a civiles, no fue hacer terror. Es una guerra, como ha ocurrido muchas guerras, que bueno, pueden ser justas y injustas, pero son guerras con los canones que tiene. La guerra tiene sus reglas, sus leyes. No matar a las personas de la Cruz Roja, no matar niños, no matar indefensos, ¿entiendes? No bombardear hospitales. Bueno, esto ocurrió. Quería Egipto recuperar la península de Sinaí y Siria, los Altos Golán, que había ganado Israel en la guerra de los 6 días. Pero bueno, una vez más, el ejército de Israel se levantó, se movilizó, porque bueno, como digo, estaban en un momento de meditación, y lograron, al cabo de un mes, más o menos, un mes y tanto, lograron destruir la invasión enemiga. Aquí tengo que hacer un paréntesis. En esta guerra, el dictador cubano mandó soldados y tanques para invadir a Israel. Por eso ustedes verán que el discurso de Cuba siempre va a ser en contra de Israel. Nadie llamó a Cuba que se metiera en esa guerra, y ahí estaba Fidel mandando personas para allá. No, y una cosa, Ale, para que el Uruguay sepa, y quizás lo de otros países que están ahí, en Cuba siempre se llevó, recuerden que siempre ese gobierno ha manipulado todo, en Cuba siempre se llevó y siempre se dijo de que los palestinos siempre fueron la víctima, que siempre fueron agredidos por los israelíes, cuando Israel siempre ha querido ser un Estado independiente y nunca han querido reconocer esto. Por eso son todos los ataques que por años están recibiendo este país. Y en Cuba siempre se tuvo esa imagen. Pueden ver la foto que Vale puso ahí, como está el cenicero andante abrazado acá de que son terroristas, porque no se puede decir ni hasta esa palabra. A veces YouTube censura otras cosas que ¿ves? Este señor que está en la foto fue terrorista. Lo que él después trató de irse a lo civil. Un ejemplo, lo que pasa con Petro ahora en Colombia. Fue un terrorista, claro. Y bueno, llegó a presidente. Antes de esta guerra, tenemos que tener claro de que ocurrió en 1972 durante los Juegos Olímpicos
un grupo de terroristas palestinos secuestró y asesinó a 11 atletas judíos. Es decir, se metieron en la Villa Olímpica, donde estaban los deportistas durmiendo, secuestraron a 11 deportistas y después, al cabo de 2 o 3 días, fueron asesinados. Para 1974, los palestinos asesinaron a 22 estudiantes y 3 profesores y a un matrimonio con su hijo. Es decir, ingresaron de donde estaban al territorio israelí y cometieron un asesinato a 22 estudiantes, 3 profesores y un matrimonio y su hijo. Es decir, cuando vemos ahora de los niños decapitados, asesinados, eso ya sabemos, ya en su práctica matar niños no es un problema para ellos, no le supone ningún problema. En 1978, Al-Fatah lanzó un atentado en Israel llamado el Amanecer de la Carretera, en donde 38 civiles murieron, 38 civiles en este atentado, y de los 38, 13 eran niños. Es decir, se repite, niños. Claro, después Israel hizo la contrarrespuesta que hace, bueno, se supera, porque es lo que ocurre. Mucha gente dice, no, porque mira, pero yo pongo el ejemplo. Cuando las Torres Gemelas fueron 2 edificios y 4 aviones. Bueno, Estados Unidos por poco desaparece Irak y a todo lo que estaba por al lado en ese momento para tratar de dar con los terroristas. Es lo que pasa, la fuerza vencedora, cuando tú la provocas, tiene la reacción con más fuerza que la que tú le puedas dar. Es lo que va a ocurrir ahora, que yo sé que entre poco las noticias van a ser de que Israel está destruyendo a Gaza, a la Franja de Gaza, pero es que no hay forma, porque esa gente, el ideal de esa gente es a muerte contra Israel. Y le dan la oportunidad, le dan las posibilidades de estar en tratado de paz y siempre lo rompen. No, Ale, claro, y decir, disculpa que te interrumpa, y decir una cosa que lamentablemente quien paga toda esta guerra, quien paga todo esto son las familias, son la gente de pueblo, el ciudadano, porque en el mismo Palestina hay personas, hay gente que no están de acuerdo con estas cosas, pero no pueden hacer nada porque sabe que esa parte de ahí está dominada por esos terroristas y tienen que hacer y decir lo que dicen todos estos terroristas. Y lamentablemente mueren. Las guerras no son buenas por ninguna parte porque traen muertes al ciudadano, a muchas familias, porque es bueno decir, disculpa que te interrumpa para que la gente también sepa, que cuando esa gente entraron ahí, esos terroristas entraron por una fiesta donde habían 2,000 muchachos jóvenes que estaban haciendo una fiesta por la paz, y esa gente mataron sin pensar en nadie, en mujeres, en niños, inclusive tienen gente secuestrada acá, gente de Uruguay, de Argentina, de muchos latinoamericanos y de otros países. Es increíble el terror y la sangre asesina que tienen esa gente. Bueno, por gusto no tienen el nombre que se le pone. Sí, así mismo es. El 3 de julio de 1982, el grupo T de Abu Midal intentó asesinar al embajador israelí en Chomo Agar en un hotel de Londres. Es decir, esta gente no se mueve solo en su región, se mueven fuera de decir, si tienen que ir a Londres, Estados Unidos, a América, van. Además, siempre han tenido la colaboración de la dictadura cubana. Le pasa información, le ha pasado entrenamiento y otras cosas más que después hablaremos de eso. En el 8 de diciembre de 1987, un camión militar israelí chocó una furgoneta donde en el accidente murieron 4 palestinos, y la reacción de los palestinos fue lo que se llamó como la primera intifada, que fue toda esta guerra de atentados y cuestiones que duró mucho tiempo, que siempre las imágenes que ponen es los israelíes con fusiles y los palestinos tirando piedras, pero bueno, a través de esas imágenes había bombas, había asesinatos y había otras cuestiones. 15 de noviembre de 1988, Arafat reconoce oficialmente el Estado de Israel. Ya Arafat, cuando se da cuenta que con el terror no va a llegar a ningún lado, y que en realidad lo que tenía que centrarse era en tratar de tener un Estado palestino, que ya estaban teniendo aceptación en muchos países. De hecho, 133 países que reconocen al Estado palestino. Lo que pasa es que la ONU es la que no lo acaba de reconocer, porque las cosas no están claras con el terrorismo. Claro, los países principales, es decir, no debe haber países principales y menores, pero es así. Los países del primer mundo, es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, no reconocen todavía porque saben que ahí hay terrorismo.
¿Quiénes son los otros 133? Los no alineados, que es donde Cuba tiene gran preponderancia, África, América, el sudeste asiático. Que bueno que sí, pero que los países, es decir, los países que tienen el dinero, los que mantienen la ONU, los que mantienen los organismos internacionales, no acaban de aceptarlo hasta que no se eliminen los grupos terroristas. Acuérdense que está Hezbollah y está Hamas, más otros grupúsculos más pequeños que hay por ahí. Y quería entonces una coexistencia pacífica con el Estado de Israel, que eso era el origen de lo que querían los británicos. Tengan dos estados como cualquier otro con sus fronteras y cada cual viva su vida y hagan sus cuestiones. El 16 de enero de 1991 comenzó la tormenta desierta con un bombardeo de Estados Unidos a posiciones en Irak. ¿Y cómo respondió Irak? Tirándole misiles a Israel. Es decir, Estados Unidos está bombardeando junto con la coalición, porque no fue Estados Unidos solo, fue una coalición grandísima. Eran 50 y tantos países, pero bueno, Estados Unidos ha quedado el peso mayor. ¿Y cómo respondió Irak? Bombardeando Israel para llamar a lo que es la Guerra Santa, es decir, la guerra esa en que todos los países árabes que rodean Israel, el odio ese ancestral que tiene, se sumaran a la guerra, pero bueno, en fin, no ocurrió, gracias a Dios. El 13 de septiembre de 1993 se hizo público el acuerdo de Oslo, donde se reconocían ambos estados. Israel reconocía a Palestina y Palestina reconocía a Israel. Pero el 4 de noviembre de 1995 fue asesinado Isaac Rabin, que al terminar de un discurso donde estaba pidiendo que abogaran por la paz, que los dos pueblos podían convivir juntos. Este era el primer ministro israelí. Bueno, fue asesinado por un estudiante extremista israelí, no fue un palestino. A este estudiante no le pareció lo que estaba diciendo el primer ministro y con la ayuda de otra gente, que bueno, que siempre hay dejo oscuro, determinó que no debía ser así. Luego del 11 de septiembre del 2001, aumentaron los atentados en Israel. Ponemos un ejemplo, 2001, 35 atentados suicidas matando 85 personas. Es decir, palestinos metió en Israel haciendo atentados. 2002, 55 atentados suicidas matando a 220 israelíes. En marzo del 2002, masacre de Netanya. Mataron a 30 israelíes en una fiesta. Se repite la fiesta, ¿te acuerdas? Bueno, fueron a una fiesta y mataron a 30 israelíes. Ahí a mansalva. 2002, Israel comenzó el muro de separación de 720 kilómetros para impedir atentados. Este muro, que como no se terminó, hay una parte que es cerca. Bueno, por esa cerca fue por donde entraron los terroristas que entraron a pie en este viaje. En 2005, Ariel Sharon retira la totalidad de la fuerza de Gaza, es decir, los israelíes se salen de Gaza, es decir, sacan la fuerza porque él determinó de que no valía la pena estar ahí. Esta gente nunca iban a entender el modo de vida occidental, porque bueno, ahí no se respeta derechos humanos, que uno ve a los feministas, a los colectivos LGTB defendiendo aquella causa, y entonces es un país donde la mujer, el homosexual, la lesbiana, no tiene ningún tipo de cabida en esa sociedad. Pero bueno, así son las agendas. En junio y julio del 2006, ataque en Israel por Hamas y Hezbollah, es decir, los dos atacaron a la vez. Hay que saber que uno está por el norte y el otro está por el sur. Israel tiene esos dos enemigos por dos lados que tienen que estar constantemente. La gente se dice, oye, el servicio militar en Israel es obligatorio. Es obligado que cuando tú tienes un enemigo que no descansa, tú tienes que tener fuerzas armadas. Es así, es un enemigo que te lo ha demostrado, que cada vez que te entretenga te va a hacer daño, y ahora mismo, ahora reciente, el sábado pasado se dio cuenta, se entretuvieron, le quitaron la vista a lo que tenían, y ahí fue ocurriendo estas cuestiones. Nosotros desde Cubanos Libres repudiamos todo acto de terrorismo, y este que se hizo es gravísimo, porque es el terrorismo más burdo que se pueda ver, fue el que ocurrió ahora. En 2014, Hamas asesinó a 3 adolescentes israelíes. No le importa la edad. Puede ser menor de edad, puede ser niño. Bueno, ahora se demostró. Están en las noticias ahora. Están los niños pequeños que secuestraron en jaula. Están... bueno, todo es muy triste.
Entonces, llevando esto, porque bueno, no solo ocurren los atentados ya decía, en territorio israelí, ¿no? Donde pueda haber, un ejemplo, una legación, una embajada, ocurren estas cuestiones. Entonces vamos aquí a esta región, a la hermana Argentina. El 17 de marzo de 1992 se efectuó un atentado terrorista en la embajada de Israel en Argentina, en Montevideo, en Buenos Aires, dejando 22 muertos y 247 heridos. 241 heridos en pleno centro de la capital federal. Un atentado terrible, bueno, terror, como sabemos. Pero poco más de 2 años después, el 18 de julio de 1994, fecha tan importante para Uruguay, otro atentado de similar característica que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita en Argentina, la AMIA, como se conoce. Que aquí este atentado fue más fuerte, fue en Buenos Aires también, porque aquí hubo 85 muertos y 300 heridos. Es muy doloroso tener que contar y decir estas cosas, pero bueno, esta es la realidad de lo que va pasando. Ahora, como nosotros somos cubanos libres y siempre tenemos que decir que buscar la parte que le toca y abrirle los ojos a nuestros compatriotas dentro de la isla, tenemos que decirle que Hezbollah, un grupo de la misma característica de Hamas, tiene oficinas en La Habana, al igual que Hamas. Tenemos que decir que en los años 70 y 80 se entrenaban milicianos de estas organizaciones terroristas. Es decir, muchos de estas personas que participaron en estos actos tuvieron entrenamiento militar en la isla de Cuba. Es decir, hoy en la actualidad Cuba le sigue pasando inteligencia a Hamas y Hezbollah por mediación de Venezuela. Los misiles, estos que atacaron, que el sábado 7 atacaron a Israel, se construyen en Venezuela. Es decir, es una planta iraní que está plantada en Venezuela, y ahí se construyen parte de todos estos misiles y otros tipos de armas, que estas cuestiones. Yendo a la historia, como siempre hablamos de la historia, hay un terrorista muy popular en los años 70 y 80 que se llamó Carlos el Chacal, era el nombre, es decir, que tenía de guerra, pero su nombre era Ilich Sánchez Ramírez. En los años 70 él estuvo con su padre en un congreso, este señor que está en la foto, y de ahí fue entrenado, estuvo en campo de entrenamiento en la provincia de Matanzas, y de ahí salió a hacer fechoría por el mundo entero. Carlos fue en un tiempo dado el terrorista más buscado en el mundo. Este señor andaba, es decir, no hacía solo en la zona del Medio Oriente, el hombre radicaba en París, España, Londres, es decir, su lugar de acciones era Europa. Por mucho tiempo era una persona desconocida, para la gente, pero bueno, hasta que lograron capturarlo. En la conferencia latinocontinental que se hizo en La Habana, Fidel siempre inventaba todas estas cuestiones entre los países, el tercer mundo y estas cuestiones que siempre ahí albergaban todos los terroristas. Ahí estuvo este personaje y hizo contacto con la seguridad cubana, y ahí fue donde recibió el entrenamiento, y él, como un aventurero, hizo su especie de guerrilla, y así empezó a hacer atentados en París, en Londres, España y otras ciudades de Europa. Sabemos que a raíz Fidel Castro rompió relaciones con Israel sobre el año 73, que fue cuando mandó esos soldados a invadir junto con Siria y Egipto, y hasta el sol de hoy siempre condena a Israel donde pueda condenarlo, cuando los culpables fueron ellos que fueron a meterse en una tierra que nadie lo había mandado a buscar, porque es así, es real, así son las cosas. En el 10 de julio de 1975, Francia expulsó a 3 diplomáticos cubanos, porque estos diplomáticos, es decir, la seguridad francesa, supo de que iban al escondite donde se escondía Carlos Chacal. No era solo eso, era darle instrucciones e inteligencia.
era darle las órdenes de lo que tenía que hacer. Imagínate, en septiembre de 1979, Arafat, Castro y Jafé al-Assad de Siria condenan a Egipto, un país árabe, por firmar un tratado de paz con Israel. Aquí es donde tú muestras que esta gente no quiere paz. ¿Cómo usted va a estar en contra de que un país vecino de otro firme la paz para evitar la guerra, para evitar el terrorismo? Entonces, estas son las cosas que hay que ver, señores, porque todo el mundo se va por encima, pero no, hay que ver que no quieren la paz, hay que ver que lo de ellos es hacer el terror, hay que ver que lo de ellos es imponer las ideologías que crean ellos, que lo que importa es tener un enemigo. Y siempre, ¿en qué se basa? Un ejemplo, la dictadura cubana, en que Israel es el principal socio de Estados Unidos. Y entonces todo lo que le huele a ellos a Estados Unidos es enemigo de ellos también. Durante la década de los años 70, la seguridad cubana envió a sus agentes a los campamentos de la Organización para la Liberación de Argentina en el Líbano. Ahí entrenó y ayudó a los terroristas, esto que después hicieron todo lo que hicieron. Ellos entrenaban cuadros palestinos, que fueron los líderes después, y entre el 1976 y 1982, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, calculaba que había 300 palestinos entrenándose en campamentos cubanos en ese lapso de 6 años. Es decir, hubo más porque siempre fue así. El 27 de diciembre de 2019, ahora ya más reciente, hace 4 añitos nada más, una delegación de Hamas encabezada por su representante en el Líbano, Ahmed Abdel-Laidi, se reunió con el embajador de Cuba en ese país, Alexander Pellicer Moraga, con nombre y todo, para que después no digan que es mentira. Según un informe aparecido en el portal de internet oficial de Hamas. Es decir, los mismos Hamas dijeron dónde estaban. De hecho, la foto también andaba por ahí. Por eso nosotros tenemos que hacer este llamado, es decir, principalmente a los que están dentro de Cuba, porque sabemos que ahora las noticias están tergiversándola como siempre. La gente está pidiendo a los que estamos afuera que le digamos la realidad de lo que está pasando en Israel, porque todos se lo han disfrazado. Como mismo le cambiaron el sentido de la invasión rusa a Ucrania, están haciendo lo mismo ahora con este acto denigrante, desleal que hizo Hamas en Israel. Vuelvo a decir, nosotros no estamos en contra de los árabes ni de los palestinos, sino estamos tratando de llegar a la verdad de por qué ocurren las cosas. Mucha gente dice que es verdad que el pueblo palestino no tiene culpa de esto, pero bueno, cuando tú vienes a ver, jamás son palestinos, jamás fueron votados en el 2006 por los palestinos, porque ellos, a raíz de que cuando expliqué ahorita que Isaac Rabin retiró a los Isaac Rabin, no, Shimon Peres retiró a las tropas de la Franja de Gaza, ellos se autotitularon la victoria, como si ellos fueran los que hubiesen hecho retirar a los israelíes. Y los israelíes, en fin, lo que se dieron cuenta que con esta gente no iban a tener solución, que lo iban a dejar a su suerte y que de aquí en adelante iban a estar en la parte que les toca a ellos, corresponde. Entonces se hicieron elecciones y ellos se constituyeron como partido político y salieron votados, es decir, ellos salieron electos por el mismo pueblo. Y ya ellos son una agrupación terrorista de que salieron. Entonces, lo que tiene el pueblo palestino en este momento es, sí, pueden tener miedo, yo entiendo, porque bueno, yo vengo de un país donde la población tiene miedo y bueno, esa gente son peor porque esa gente son extremistas islámicos. Ahí no hay derecho de ningún tipo. Bueno, en Cuba tampoco. Y entonces, pero bueno, comprendiendo eso, pero que cuando vemos las imágenes de estos recientes ataques, vemos a la población celebrando esto como una victoria. Es decir, cuando hay un corredor abierto que es para Egipto, usted se puede ir porque usted sabe lo que viene ahora. Llevan años pero esa población, la que se ha quedado ahí, es cómplice del grupo, porque en realidad es cómplice. Y entonces hay que ver las cosas como son. Yo sé que pueden irse susceptibilidades con esto, pero bueno, yo me estoy refiriendo a los hechos. No quiere decir, porque vamos a aclarar, de que cuando Israel, en su derecho a defenderse, ha tenido que bombardear, ha tenido que hacer lo que tiene que hacer, ha tenido que cruzar el muro y hacer como está haciendo ahora, lo ha hecho.
Pero bueno, estos son los hechos. Cuando se creó el Estado de Israel, la idea era que se crearan dos estados. Los palestinos no quisieron, querían solo la tierra para ellos. Y ya, bueno, y esto también voy a aclarar porque he hablado con personas que me han dicho, no, pero que la tierra era de los palestinos, que ya dije, por eso empecé con la historia antigua, de que primero fue Israel, bueno, primero fue Canaán, pero bueno, los israelitas llegaron, tomaron el lugar, es decir, es lo mismo que pasó aquí en América. Aquí primero estaban los sirios, un ejemplo, aquí estaban los charrúas, en Cuba estaban los taínos, en Estados Unidos estaban los sioux, bueno, la población autóctona que había. Llegaron los invasores, lograron, colonizaron y bueno, y ahí surgió la nueva. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, pudieron o pueden vivir en paz, pero no es así. Porque el actual jefe de Hamas, que se llama Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, él estaba haciendo un llamado, es lo que ha hecho últimamente, estaba llamando a todos los países árabes a unirse en la guerra santa contra Israel. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay duda de lo que ellos hicieron, de lo que él organizó, claro, con ayuda se dice que de Irán, no voy a decir eso, pero bueno, se dice de Irán y de otras entidades, pero bueno, él es el jefe y él es el máximo responsable de lo que ocurrió y no hay arrepentimiento. Pero hay otra cosa que me está chocando, por eso digo de los palestinos, que he visto que han entrevistado a varios embajadores palestinos en distintos países y no están justificando el ataque. Cuando le dicen, usted condena el ataque jamás, dice, no, porque hay que ver que Israel, que se ha metido en nuestro territorio. No, señor, lo que le están preguntando es si usted condena el ataque, lo que pasó, que decapiten niños, que secuestren niños, que violen mujeres, que se lleven a una anciana que andaba en silla de ruedas, que era sobreviviente del holocausto. Es decir, que sobreviva a un campo de concentración y después venga usted y se la secuestre por el odio ese que tiene. Que hayan tirado, como decía Eddie ahorita, se hayan tirado en una fiesta de jóvenes que seguro eran pro-palestinos, porque al final casi siempre es así. La gente que está en ese mundo, en esa onda, que era por la paz, son la gente que quieren la paz, y ustedes se tiraron en parapente desde el aire disparándole a gente inocente que lo que estaba bailando y divirtiéndose. No puede ser. No, y en una de las liberaciones que estaba haciendo el ejército israelí, encontraron 40 niños discapacitados. Eso es increíble hasta dónde llega esto. Entonces, es lo que tú dices, Alexis. Yo no apoyo ninguna guerra por ninguna parte, porque la guerra lo que trae es por busca de poder, lo que trae es desgracia, lo que trae es miseria, lo que trae es muerte de familias inocentes, no solamente a veces de ese país, en este caso hay gente muerta y secuestrada de otros países, Latinoamérica y demás países. Pero entonces no hay gobiernos y hay personas como el gobierno dictador cubano que apoya, se pronuncia, pero no se pronuncia en nombre de los muertos fallecidos, en nombre de lo que puede traer esa guerra. No, se pronuncia acusando a Israel, que ha sido por más de 75 años. Es decir, que tú ves la mente asesina que tiene el gobierno dictador, y aún así hay personas que apoyan todas estas cosas. Porque cuando tú estás apoyando a un gobierno dictador que piensa así, tú estás apoyando y estás de acuerdo con estas muertes de inocentes, gente de ciudadanos. Entonces miren hasta dónde llega el nivel que tiene ese gobierno dictador y todo el que apoya esas cosas que están pasando. Y es lo que tú dices, no nos estamos refiriendo ni le estamos tirando a Palestina, ni le estamos retirando como tal a los árabes. No, estamos viendo las consecuencias y cómo ha sido esa guerra y por qué siempre ha sido el conflicto, en este caso de Israel y Palestina. Y bueno, y ahora diciendo eso que dijiste, voy a leer algo aquí que dijo Fatih Hamad, miembro del buró político de Hamas. Esto fue el 7 de mayo del 2021, ¿no? Él dijo, insto al pueblo de Jerusalén a cortarle la cabeza a los judíos. Eso lo hizo en un discurso público, es decir, ellos no se arrepienten de nada. Es decir, lo de cortar cabeza está en su mente. Lo de cortar cabeza es algo que traen. Bueno, ustedes vieron el Estado Islámico, cómo se dedicaba a eso también. Y ahí es donde voy. El día que Israel baje la guardia, como le pasó ahora, que bajó la guardia y tuvo este hecho tan atroz, esa gente le van a cortar la cabeza a todo el mundo. Porque la idea de Hamas, Hezbollah y todos esos grupos de terror
Lo que quieren es crear un Estado islámico en el cual sea la ley de la Sharia, donde las personas no tienen ningún tipo de derecho. Es decir, es guiarse por el régimen terrorista, tanto parecido al de ISIS, que ya vieron el tiempo que duró, todos los desmanes que hicieron en las poblaciones, a todo aquel que no se plegara a sus directrices, y saben lo que son capaces de hacer. Y como último en esta intervención, es una forma, ¿no?, de llamar la atención a todos estos gobiernos de izquierda de nuestra región. Hoy meto a España también, que está en una ambivalencia de que no condenan el acto terrorista como tal, como fue, como lo que es, y están en un lleve y trae de que sí, de que espérate, que sí, pero no. No, señores, fue un acto grave, flagrante, y debe ser condenado con toda la fuerza de nuestras almas. Con esto termino y muchas gracias por darnos la oportunidad de dar el punto de vista que tenemos de este caso. Es decir, la gente del chat, muchas gracias por estar hoy por la tarde, que no es el horario acostumbrado, y que compartan y vean, es decir, este punto de vista, la parte histórica, que no quise profundizar mucho, pero bueno, no quise enredarme tanto en eso, sino ir a lo más pronto, a lo más cercano en el tiempo, y dar, porque bueno, hay otras cosas que se están dando por todos los lados, por todas las redes, por decir, y la gente lo sabe, que quería hacer hincapié en el señor, en el líder supremo, Amin al-Hussein, que fue el iniciador del odio pero odio llevado con actos terroristas, un señor que se supone que debe ser un líder religioso, y bueno, lo que estaba era incitando a sus congéneres, a sus compatriotas, a atacar a los judíos. Ellos creo que pudieron haber sido una nación multicultural, porque en realidad Israel es multicultural. En Israel conviven judíos, conviven musulmanes, conviven cristianos. Al muro de los lamentos va cualquiera. Israel le permite, tiene el turismo ese abierto que puede ir cualquiera, pueden ir, ya dije los LGTB, pueden ir cualquiera. Israel está abierto. Israel cada 4 años saca elecciones, saca su primer ministro, saca su presidente, el parlamento. Tiene esa posibilidad. Hay libertad de expresión, ¿entiendes? Que no lo hay en estos regímenes totalitarios. Y entonces hay que ponerse a pensar, no hay que irse con la primera de que, ay, pobrecito, no sé qué cosa. Y es así. Entonces, muchas gracias. Bueno, Eddie. Yo te voy a poner un video. Yo te voy a poner un video de una uruguaya que está en la franja ahí de Gaza e Israel, que estuvo ahí y nos cuenta algo de lo que vivió allí. Así que vamos a ver un momentico para que la gente tenga una idea, un video grabado por mí mismo, así que... Hace 26 años que Janet vive vive junto a su familia, apenas 3 kilómetros de la franja de Gaza. Está acostumbrada a que cuando hay alertas hay que refugiarse en los cuartos de seguridad, especialmente diseñados para eso. Pero este sábado todo falló, asegura. Y este sábado a la mañana, cuando a las 6:30 nos despertamos con unas explosiones impresionantes y con alarmas, y tuvimos que salir corriendo al cuarto de seguridad. Nunca nos imaginamos que lo que nos iba a pasar era que íbamos a estar tantas horas encerrados, y que en realidad la corrida al cuarto de seguridad iba a ser lo más fácil. Cometieron... Hace 26 años. Un poquito más y para con adelante. alarmas, y tuvimos que salir corriendo al cuarto de seguridad. Nunca nos imaginamos que lo que nos iba a pasar era que íbamos a estar tantas horas encerrados, y que en realidad la corrida al cuarto de seguridad iba a ser lo más fácil. Es triste escuchar esto. Ella estaba ahí cuando pasó estas cosas. Contó cómo fueron atacados en la fiesta que estaban haciendo, una fiesta, como dije ahorita, por la paz, que había muchos jóvenes, y la propia seguridad, la seguridad que estaba quizás cuidando esa fiesta, notó algo. Mucha gente que estaba ahí empezaron a notar algo extraño en el cielo. Era lo mismo, esta misma gente aterrizando para entrar a territorio de Israel. Y entonces, a la seguridad, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, dieron alerta para que abandonaran, pero por mucho que corrieron, muchos se salvaron, pero otros fueron
secuestrados, otros fueron disparados, y es triste, es triste. Y ella estaba ahí contando en la franja todo lo que ha sucedido. Sí, no, realmente, la verdad que ver las imágenes de esto y ver y oír los testimonios de las personas es lo que te da es decir, la magnitud de este hecho. Y lo que pasa es que a medida que sigan avanzando, van a seguir encontrando casos espeluznantes, ¿entiendes? Porque esa gente lo que se dedican a hacer terror, porque el objetivo es ese. Hoy por hoy la gente se siente insegura en Israel, pero se siente segura en las democracias occidentales del resto del mundo. Es decir, ahí mismo se movilizó Argentina, porque bueno, por los antecedentes de las 2 explosiones que hablé, pero así mismo en Estados Unidos había una manifestación, hubo como un ruido y la gente en estampida pensando de que podía ser un atentado, porque bueno, ellos a raíz de esto, en vez de arrepentirse, no, aparte de que se rieron, dijeron que el que apoya a Israel va a ser víctima de sus ataques, y otras veces han sido, no es primera vez, pero entonces es así, el terror, al final la gente dice, bueno, hay que tener conciencia que miren que el pueblo Israel de Palestina no tiene culpa, pero ¿cómo usted termina con un grupo de esta magnitud que están imbricados, están metidos entre las personas? ¿Cómo tú terminas con eso? Así mismo. Hay una parte acá que había puesto el video, pero no lo puse completo, para que vean la parte que ella cuenta sobre... Dame correrle un poquito para adelante. Amiga de mi hija, le mandaba información y le decía, estoy herida. Vamos a correr un poquito para acá, de tal manera para que escuchen esto. Que había un montón de Argentina, todos los que estaban todos encerrados en el cuarto de seguridad, y a partir de las 11 de la mañana no se escuchó más nada en esa casa. La vecina desesperada decía, ¿alguien sabe algo de Clara? ¿Alguien sabe algo de Clara? Clara es argentina, todos los que estaban con ella eran argentinos, todos están desaparecidos. De camino se encontraron con una fiesta que había un montón de jóvenes, casi 2.000 o 3.000 dicen ahora, de jóvenes en una fiesta al aire libre, y los mataron a mansalva, pero de tal manera que una de las chicas que vive en el kibutz, amiga de mi hija, le mandaba información y le decía, estoy herida, manden al ejército, ¿dónde está el ejército? Esa chica fue operada en el día de ayer de la cabeza y de un pie, y no sabemos cómo está y no sabemos cómo va a quedar ni qué le va a pasar. Ahora lo que estamos viendo es que falló todo y es terrible porque uno siente que falló todo, que está desprotegido, que vinieron los terroristas y mataron gente con la que yo trabajo, gente a la que yo conozco, que están desaparecidos. Cada persona que muere, nosotros las conocemos. Si no soy yo, mi esposo que trabaja en la zona, mis hijos, a la familia de una ex compañera de mi hijo del secundario, nos acabamos de enterar que le mataron a toda la familia. A los padres quedó esa chiquilina de 22 años sola. Una cosa terrible, pero esta historia es una. Todo el tiempo salen cientos de historias. Es triste oír esto. Sí, Eddie, déjame a la gente que está en el chat, la gente que vive en Montevideo. Oír estas cosas. La comunidad judía en Uruguay convoca este miércoles 11 de octubre en Montevideo. Es decir, esto queda en Rambla, República del Perú, en el cartel de Montevideo, a la hora 19:30. Es decir, convocan a una manifestación de apoyo al pueblo israelí por la causa de estos atentados terribles. Yo me tengo que marchar, hace rato me estoy yendo, pero ya tengo que marcharme. Espero que hayan entendido lo que quise decir y que bueno, que es cosa para aprender un poquito más de historia. Gracias a los que siempre están y gracias a los nuevos, y bueno, compartan, señores, que es importante. Bueno, Eddie. Nada, Ale, gracias nuevamente por contarnos esta historia, para que la gente tenga una idea, principalmente la gente de Cuba, que nos puedan ver, los que están fuera de Cuba, conozcan realmente por qué siempre ha existido este conflicto, y quizás por si tenían como conocido otra historia, que quizás era no esta realmente con la que nos trajiste hoy,
sepan una idea por qué nosotros no repudiamos todo acto de lo que está pasando, repudiamos el gobierno dictador cubano y todo el que apoya lo que está pasando esto en Israel. Y nada, gracias Valeria aquí abajo en la producción, gracias a ti Ale por una vez tener estos espacios y que nos puedas contar realmente estas historias que son tristes en este caso. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.